Tiempo con el hermano. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Como siempre, damos gracias a nuestro Dios que nos permite estar aquí en su casa de oración. Damos gracias a Él, que es bueno, hermanos, siempre nos ayuda en todo, tiene misericordia de nosotros, nos da salud, nos da la vida, no nos hace falta nada, gracias a Dios. Estamos grandemente bendecidos y por consecuencia estamos agradecidos también con nuestro Dios. Estemos orando por los hermanos que nos vemos en este lugar. Han faltado bastantitos hermanos en este día. Estemos orando por cada uno de ellos. Nuestro hermano Nelson, nuestro hermano Gaspar, su familia, nuestra hermana Manuela, su familia, y bueno, más hermanos que no están en este lugar. Estemos orando por cada uno de ellos, que nuestro Dios siga ayudando, hermanos, a la vida de ellos. Y bueno, también al mismo tiempo estoy agradecido con nuestro Dios que nos permite tener visitantes en esta tarde, y tenemos a la mamá de nuestra hermana Yesenia, nuestra hermana Agapita. Dios le bendiga, estamos contentos de que está nuevamente con nosotros. Ella ya nos había visitado anteriormente y bueno, gracias a Dios que nuevamente la vemos con nosotros en este lugar. Dios la bendiga, siéntase en casa. Y me imagino que es su hermana. ¿Sí es su hermana? Bueno, y también tenemos a la hermana de nuestra hermana Hernández. Dios le bendiga, estamos contentos que está con nosotros, esta jovencita. Dios le bendiga, siéntase en casa. Y bueno, hoy nos visitan también dos jovencitas, Mariel y Patti. Dios les bendiga, estamos contentos también de que están con nosotros. Parece que son invitados de nuestros hermanos Aguilar, son conocidos de ellos, o su cuñada. Bueno, estamos contentos de que están en este lugar. Dios les bendiga. Gracias a Dios por la vida de ustedes. Estamos aquí para servirles. Y bueno, hay jovencitas, esperamos las jovencitas se acerquen a ellas, las hagan sentir en casa. No hay nada mejor que llegar a un lugar, hermanos, y sentir el amor de nuestro Dios. Eso es lo más importante. Y bueno, quiero dar gracias a Dios, hermanos, por el día jueves, el estudio bíblico. Yo creo que nos gozamos, todos estaban atentos, todos estaban interesados. El hermano Julio me dice: no, hermanos, esos de estudios bíblicos yo no quiero que se terminen, quisiera que siguieran. Y bueno, estamos aprendiendo y la verdad yo me gozo, hermanos, porque todavía no falta prácticamente un mes para el próximo estudio bíblico, porque es culto de caballeros, culto de damas, culto de jóvenes y después el estudio bíblico. Pero la ventaja que tengo yo, hermanos, es que yo ya me estoy gozando con el próximo estudio bíblico, y todavía no llegué yo por estar ya viendo lo que vamos a hablar y todo eso. Hermanos, yo ya me emociono y soy ministrado por la palabra de Dios. Y bueno, sigamos siempre adelante, hermanos, aprendiendo la palabra de Dios, estudiando su palabra. Es muy, muy importante, hermanos. Recuerde que mañana tenemos escuela dominical a las 11, no se pierda, hermanos, el servicio. No nos quedemos, hermanos, si tenemos la oportunidad de estar aquí en la casa de Dios, hagamos todo lo posible. Eso es agradable delante de Dios, ¿verdad? Ojalá y digamos como el salmista: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová. ¿Verdad? Que estemos aquí, hermanos, que no lo propongamos y al mismo tiempo lo busquemos, ¿verdad? Le pidamos a Dios: ayúdame, Señor, yo quiero estar ahí, yo quiero servirte, yo quiero agradarte, yo quiero buscar más de tu presencia. Y bueno, también recuerden, hermanos, el martes es oración, el jueves tenemos culto de caballeros y vamos a estar estudiando Romanos 1 y 2, así es que vamos a estar estudiando estos capítulos para el próximo jueves. También, hermanos, quiero pedirles nuevamente un favor, hermanos. Por favor, todos los padres que tienen hijos pequeños, no dejen ir a sus niños pequeños al baño solos, porque luego cuando ya entran los adultos o algo así, pues
Usted sabe, los niños son niños y entran a jugar, no tienen conciencia de lo que están haciendo muchas veces, y algunos sí. Entonces por eso es importante entrar, hermanos, y pues tener cuidado de esas cosas. Y si los sugieres de repente regresan a sus hijos, sepa que es porque lo hemos estado anunciando, hermanos, y esto lo hacemos pues para que esté limpio adentro, no se tape, no pongan cosas que no tienen que poner ahí, no desperdicien el jabón, todo eso, hermanos. Pues yo creo que estamos en la casa de Dios y es importante que nosotros busquemos la manera de que la casa de Dios siempre esté lo mejor que se pueda. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre de Jesús. También quiero agradecer a todos los hermanos que han estado ayudando. Realmente cuando llega buen grupo de hermanos, pues se avanza bastante y gracias a Dios por esto. También a las hermanas, la hermana Leti, que nos mandó unos deliciosos tamales el día de ayer, y nuestra hermana María Tomás, que nos mandó unos tacos. Ya escuchó su risa, no la veía, pero ya la escuché donde se rió, así es que ahí unos tacos para los que estábamos ahí. Gracias por todo esto, cada uno, hermanos, que de una o de otra manera somos parte en el trabajo del Señor. Dios les bendiga y que Dios nos siga dando fuerzas y unidad. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre de Jesús. Y hablando de unidad, hermanos, voy a poner esto en su corazón, después estaremos hablando más de eso. Yo creo que hermanos, hemos hecho un esfuerzo en el pasado y gracias a Dios pudimos comprar el edificio. Ya se ha estado gastando, ahorita ya se dio algo para la electricidad, para el arquitecto, para diferentes cosas, hermanos. Y yo creo que tenemos que poner un granito de arena más ahí para poder hacer cosas que se necesitan hacer. Y bueno, que Dios nos ayude, hermanos, y recordemos que la obra es de Dios, hermanos, y que si nosotros vemos acerca de los tabernáculos y el templo y todo eso, fue el pueblo quien realmente colaboró y contribuyó en todo esto. Así es que Dios nos ayude, hermanos. Yo sé que Dios ha estado abriendo puertas y las va a seguir abriendo, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre de Jesús. Y también, hermanos, miren, estoy grandemente agradecido con nuestro hermano Oscar Ortiz, que allá tiene una cámara. Él está ayudando en muchas cosas. Si usted le da su correo electrónico, yo creo que ya hay algunos servicios, ¿verdad? Que podrían ver. Así es que esto se va a trabajar, hermanos, se va a trabajar en una aplicación para que después se puedan escuchar o ver las predicaciones y todo eso. Y damos gracias a Dios por esta bendición, hermanos. Así es que estemos apoyando y orando por todo esto, por todos aquellos que están ayudando, como decía nuestro hermano Anselmo, el hermano Elías, que ayer estuve hablando. Estábamos haciendo cuentas que solamente en el segundo piso se iba a gastar bastante dinero por la electricidad, pero bueno, Dios es grande, Dios es bueno, misericordioso, y no quiere decir que nos va a salir gratis, pero nos va a salir mucho más barato de lo que realmente podría salir, y Dios es grande y maravilloso. Así es que, ¿cuántos dan una alabanza a nuestro Dios, hermanos? Vamos a ponernos de pie y también estamos orando por nuestro hermano Juan Jiménez, no está en este lugar, y cada uno, hermanos, de repente si no lo menciono no es porque no lo haya notado, pero ya cuando estoy aquí a la hora de mencionar se me puede escapar un nombre, pero estemos orando siempre los unos por los otros. Nuestros hermanos Aguilera también, estemos orando por ellos, que Dios ayude en todo, hermanos. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 22, versos del 6 al 22, hermanos. Libro de Apocalipsis, capítulo 22, y vamos a leer del verso 6 al verso 20. ¿Todo lo tenemos, hermanos? Como es costumbre, lo vamos a leer de una manera alternada, y así en el verso 20 nos unimos todos y lo leemos juntos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su palabra nos dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Yo, Juan,
Soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Todos, hermanos. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias, Dios bueno, porque estamos en este lugar, Señor. No hay duda de que tú te mueves en medio de tu pueblo y tú estás, Señor, en medio nuestro. Por eso, en este momento, Señor, que venimos a la parte de la predicación de tu palabra, Señor, siempre te pido, Señor, que seas tú en mi vida, seas tú poniendo toda tu palabra en mi corazón, en mi mente, en todo mi ser, Señor. Que de mis labios, de mi boca, solamente brote, Señor, salga tu palabra, para que de esta manera, Señor, nuestra vida sea edificada, Señor, en el nombre de Jesús. Quita, Señor, toda oposición, todo espíritu contrario a tu voluntad, a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor. Habla a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Abre nuestro entendimiento para comprender tu palabra, Señor, para que quede en nuestro corazón, y de esta manera, Señor, podamos cada día, Señor, vivir para ti como a ti te agrada, Señor. Que salgamos de aquí diferentes en el nombre de Jesucristo. Señor, te lo pedimos y confiamos en que así será, Señor, porque somos transformados por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, dando un gloria a Dios. Y con la ayuda del Señor, hermanos, quiero hablar un momento sobre el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe, hermanos, hemos hablado de diferentes maneras. Hemos explicado, la palabra del Señor nos habla bastante en cuanto a este tema. Recuerdo la última vez que hablamos de estas escrituras, bueno, de otras escrituras, pero del regreso de nuestro Señor Jesucristo por su pueblo, por la iglesia. Hablábamos de lo preocupante por el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, pero hermanos, ahora vemos que no se está, de hecho, usted ha escuchado probablemente de que muchos líderes religiosos, pastores, se han propuesto ya no hablar o no predicar acerca del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros no podemos dejar de mencionar estas cosas, hermanos. Si es necesario mencionarlo constantemente y predicarlo. Y es más, hermanos, si es posible, predicarlo por las veces que aquellos no lo quieren hacer, porque esto, hermanos, es una realidad. Nosotros podemos ver en su palabra claramente, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo mismo dice claramente: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, dice la palabra del Señor. En este pasaje que leímos una y otra vez, nuestro Señor nos hace ver, hermanos, que Él
viene pronto. El verso 7 dice: aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. El verso 12 dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, dice la palabra del Señor. Y vemos, hermanos, que dice claramente, hermanos, que el Señor viene en breve. Ya cuando llegamos al verso 20 dice el Señor: ciertamente vengo en breve. Nos menciona sin duda, hermanos, que Él está cerca de regresar por su pueblo, y nosotros sabemos que esto se ha mencionado a través del tiempo, pero eso no quiere decir, hermanos, que porque ha pasado tiempo no es una verdad, es una realidad. Y sabemos, hermanos, que tarde que temprano esa trompeta va a sonar y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, si permanecemos en el Señor bajo su voluntad, dice la palabra del Señor, si nosotros, luego los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. A través, hermanos, de la historia nosotros podemos ver que ha habido diferentes acontecimientos, hermanos, que de alguna manera han traído un gran desastre, han pasado diferentes cosas, hermanos, pero siempre, hermanos, como mencionábamos en una ocasión cuando hablábamos acerca de los misterios, Dios, hermanos, de una o de otra manera nos hace saber antes de que acontezcan las cosas. Hermanos, nuestro Dios es tan grande y misericordioso que cuando Él va a hacer algo, siempre viene la advertencia, siempre viene el aviso. Hermanos, nuestro Dios no hace algo sin antes avisar a su pueblo. La palabra del Señor nos dice en Amos capítulo 3, versos 3 y 8, dice al 8: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Dice: rugirá el león en la selva sin haber presa, dará el leoncillo su rugido desde su guarida, si no apresare. Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador. Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Dice la palabra del Señor, hermanos, cuando nosotros vemos que Dios va a hacer algo, Dios va a revelar, Dios va a mostrar, Dios va a advertir, Dios de alguna manera nos va a hacer saber, hermanos, para que nosotros atendamos a lo que Dios está haciendo, lo que Dios va a hacer, lo que Dios está planeando. Hermanos, cuando nosotros vemos y hablamos del diluvio, usted sabe que antes de que viniera el diluvio, hermanos, más de 100 años antes estaba anunciando esto. Noé estaba pregonando la justicia, como nos habla el libro de Hebreos constantemente, hermanos, hablando de las cosas que habían de suceder antes de que esto sucediera, porque la palabra del Señor nos dice en Génesis capítulo 6, verso 13: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Y lo hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, dice la palabra del Señor, hablando de que construyera el arca. Y mire, hermanos, esto es del capítulo 7, verso 12, donde dice: y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron Noé, Sem, Cam, Jafet, hijo de Noé, y la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos en el arca, ellos y todos los animales silvestres. Dice, vemos ahí, hermanos, cómo Dios había advertido, había hablado. Noé trabajó, invirtió tiempo en la edificación, hermanos, en la construcción del arca, y posteriormente vino el diluvio. La palabra del Señor nos dice que no fue sin antes advertir, porque Hebreos capítulo 11, verso 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Mire, hermanos, cómo la palabra del Señor dice que Noé fue advertido de las cosas que iban a suceder, y que aunque todavía no se veían,
No por eso Noé lo ignoró, no, todo lo contrario, él se preparó, buscó la manera de salvarse, él y su casa, dice la palabra del Señor. Entonces vemos sin duda, hermanos, que Dios advierte una y otra vez. Cuando hablamos, hermanos, también de la destrucción de Sodoma y Gomorra, sabemos que hubo una advertencia previa, hubo, hermanos, de alguna manera un aviso previo, y el primero en saberlo fue Abraham. Usted recordará la escritura de allá de Génesis también, hermanos, en el capítulo 18, versos 16 en adelante, dice: los varones se levantaron de allí, miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentan más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Nuestro Dios está hablando con Abraham y le hace saber lo que ha de suceder, hermanos. Y no solamente eso, vemos ya en el capítulo 19, verso 3, hermanos, que aún ya estando los ángeles, cuando llegan y hablan de estas cosas a Lot y su familia, hermanos, viene la advertencia de que Dios iba a traer juicio a ese lugar. Y vemos ya en el verso 13, dice: porque vamos a destruir este lugar. Se da cuenta, hermanos, que no solamente vino la destrucción, vino el aviso. De alguna manera nuestro Dios hace saber para que la gente tenga conciencia de estas cosas, como hemos visto, hermanos, y vemos a través de las escrituras. Dice: por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. También nosotros, hermanos, como hemos visto, y cuando hablamos de Jonás y de el plan que Dios tenía de alguna manera de destruir Nínive, también, hermanos, antes de que esto sucediera, Dios envió a Jonás para que el pueblo de Nínive supiera lo que Dios de alguna manera estaba pensando hacer. Usted lo ve en el libro de Jonás, hermanos, como la palabra del Señor nos habla de estas cosas y advierte y manda de alguna manera a Jonás para hacer saber al pueblo de Nínive, hermanos, lo que Dios estaba planeando hacer, para que de esta manera las personas puedan tomar la propia decisión de lo que van a hacer en cuanto a estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Dios, hermanos, de alguna manera nos habla, nos advierte, y nosotros vemos, hermanos, que por su gran misericordia es por eso, hermanos, que Dios advierte. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 33, verso 11. Dice: diles vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Se da cuenta, hermanos, cuál es el propósito que Dios advierte, hermanos, en cada una de las cosas que va a ser los grandes acontecimientos. Porque dice el Señor: porque vivo yo, que no quiero la muerte del impío. Hermanos, como buen padre, Él nos ama y sabe que si nosotros andamos por malos caminos, si estamos haciendo cosas inadecuadas, si estamos de alguna manera, hermanos, caminando por caminos que no debemos caminar, metiéndonos en lugares donde no nos tenemos que meter, de alguna manera Dios todavía nos ama y Él nos advierte, porque Él no quiere nuestra muerte, sino que de alguna manera nosotros reflexionemos, pensemos, nos volvamos de nuestro mal camino, para que nuestro Dios así nos dé salvación. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor nos dice, hermanos, acerca de estas cosas. Por eso nuestro Dios, a través de su palabra, advierte, hermanos, acerca de su pronto regreso. Una y otra vez, hermanos, como hemos hablado en los diferentes evangelios, aún en las cartas, hermanos, vemos que se nos habla en cada uno de los evangelios. Y como hemos mencionado cuando hablamos de estas cosas, capítulos, hermanos, enteros nos hablan de que el Señor viene pronto por su pueblo. Nosotros podemos verlos, hermanos. Mateo capítulo 24,
24, 25 de alguna manera, Dios nos habla de parábolas que nos hacen ver, nos hacen pensar, nos hacen de alguna manera reflexionar, hermanos, ver que nuestro Dios sin duda va a regresar por su pueblo y que hay gente que si no está preparada, lamentablemente se va a tener que quedar. Lo vemos, hermanos, por ejemplo en Mateo, que la palabra del Señor nos habla de las 10 vírgenes y cómo, hermanos, estas vírgenes, algunas eran prudentes y otras insensatas. Usted sabe esto, que 5 de alguna manera estaban preparadas y 5 no lo estaban. Pero no solamente eso, Dios nos habla, hermanos, del juicio de las naciones. Dios nos habla, hermanos, de parábolas de la gran cena, hermanos, de cómo el rey prepara las bodas para su hijo. Y todo esto, hermanos, nos hace ver, nos habla una y otra vez de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto por su pueblo. Hermanos, hay cosas que nosotros tenemos que ver a través de las escrituras, y como mencionábamos allá en Primera de Tesalonicenses, hermanos, que Dios mismo dice ahí en su palabra que Él va a venir. Una vez que suene la trompeta, hermanos, entonces los muertos en Cristo van a escuchar ese sonido de la trompeta, hermanos, y entonces del polvo se levantarán para estar para siempre con el Señor. Y si todavía no partimos, hermanos, si todavía estamos trabajando, hermanos, ayer estábamos hablando que está cerca el Señor de regresar, ¿verdad? Y estábamos hablando de lo que está aconteciendo y estábamos en el edificio trabajando y alguien mencionaba, hermanos, que decían, ¿para qué trabajar aquí ya en el edificio si el Señor viene pronto por su pueblo? Y yo decía, bueno, pues tenemos que seguir trabajando para que si el Señor viene, ojalá y nos encontrara trabajando ahí o trabajando en su obra. No importa si la obra no está terminada, a lo mejor ya no alabamos al Señor en este templo, pero vamos a alabar al Señor ahora directamente porque vamos a estar en su misma presencia. Pero mientras tanto podemos seguir trabajando para nuestro Dios y para su obra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso vemos, hermanos, diferentes capítulos, diferentes escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y cuando hablamos, hermanos, por si todo lo que se habla en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel, en el libro de Daniel, hermanos, aún en el libro de Zacarías, todos estos libros, hermanos, que nos hablan y nos hacen ver que el Señor sin duda va a venir en las nubes y va a llevar a su pueblo. Y vemos, como mencionamos en los evangelios, y por si esto fuera poco, hermanos, nosotros vemos que el Señor al cerrar prácticamente su palabra en el último libro, en el último capítulo, una y otra vez el Señor nos repite, ciertamente vengo en breve, vengo pronto, voy a regresar, voy a dar galardón. Nos habla de estas cosas, hermanos, para que nosotros lo sepamos. Gloria al nombre de Jesús. El libro de Apocalipsis capítulo 22, hermanos, donde estábamos leyendo ahí, vemos, hermanos, que Dios a través de su palabra, el Señor mismo nos dice claramente, hermanos, que Él va a regresar y no lo repite. Dice el Señor claramente, estas palabras son fieles y son verdaderas. En otras palabras, tenemos que poner atención, tenemos que creerlas con todo nuestro corazón, porque son palabras fieles y son verdaderas. Hermanos, tal pareciera que nuestro Señor nos quiere dar un último mensaje, por así decirlo, en el último capítulo, hermanos, unas últimas llamadas, hermanos, como si de repente, hermanos, cuando alguien va a abordar un avión, hemos visto que si de repente no ha llegado a abordar el avión o se llega la hora, usted escucha la bocina, hermanos, pasajeros con destino a tal lugar, por favor, o hagan favor de abordar por la sala tal, porque el vuelo va a despegar a tales horas. Y muchas veces, hermanos, a veces, si usted ha notado, a veces hasta por nombre se está llamando a los pasajeros cuando el tiempo está cerca. Como ahora ya todo es computarizado, usted pasa ahí y saben qué pasajeros han abordado y estas cosas. Y si hay alguno que no lo ha hecho, muchas veces están llamando por la bocina, y pareciera que nuestro Dios, así, hermanos, a cada uno de nosotros nos hace saber, nos recuerda, nos llama, nos advierte, hermanos, de alguna manera nos está tocando, nos está dando las últimas advertencias en este capítulo de que Él va a regresar pronto. ¿Y sabe por qué lo hace, hermanos? Porque Él nos ama y quiere que nosotros vayamos juntamente con Él, que no nos quedemos en este lugar a perecer lo que este mundo va a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Sin duda, hermanos, nuestro Señor mismo dice, y dice que Él da testimonio de estas cosas. Hermanos, cuando nosotros
vemos y hablamos de las diferentes, y ahora que íbamos para Houston, apenas íbamos un poquito de tiempo de camino, cuando la hermana vio la notificación en su teléfono de que aquí en Grand Rapids se habían prendido las alarmas de alerta de tornado. Yo llamé a algunos hermanos, pero me dijeron, bueno, todo está bien. Y hasta el hermano Felipe me decía, porque el otro día que nos fuimos también habían sonado las alarmas de tornado, y dijo que nada más nos íbamos nosotros, y entonces sonaban las alarmas de tornado, y cuando íbamos para allá, hermanos, vimos esto, y a lo que voy, hermanos, hemos hablado acerca de estas cosas, de cómo de alguna manera las autoridades muchas veces, hermanos, hacen saber a la comunidad. Se busca la manera, hermanos, cuando vienen desastres naturales o situaciones complicadas. Nosotros, gracias a Dios, aquí tal vez no hay situaciones tan complicadas como la costa, donde de repente viene un huracán y están advirtiendo de una o de otra manera, ya sea por televisión, por radio, y muchas veces, hermanos, aún las autoridades están con altavoces dando las advertencias de que es importante salir de ese lugar y pongan a salvo su vida, hermanos, que hagan algo por su vida. ¿Cuántos dicen amén? Mucha gente, hermanos, cuando escucha estas cosas, aún con alguno de los hermanos que hablé, me dijo que tomaron la precaución cuando escuchen las alarmas, pues de irse a un lugar seguro, y hacemos bien con eso. Pero lo que digo, hermanos, nosotros, y vemos gente que no conoce de la palabra de Dios, y lo hemos hablado, cómo ponen atención a las advertencias de las autoridades. Si le llega a su teléfono una advertencia o una alerta, hermanos, de alguna manera busca ponerse a salvo. Ahora la pregunta es si el Señor una y otra vez nos está diciendo que Él viene pronto por su pueblo. ¿Qué es lo que estamos haciendo para escapar de estas cosas? Para estar preparados, hermanos, que cuando suene la trompeta, hermanos, podamos irnos juntamente con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros tenemos que saber, hermanos, que el Señor nos está diciendo, pero no solamente eso. Mire lo que dice Romanos capítulo 13, verso 11. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, dice su palabra. Es hora de levantarnos del sueño. Ya no podemos estar relajándonos. Ya no podemos estar llevando las cosas de Dios a la ligera. Ya no podemos de alguna manera ignorar estas cosas, hermanos. Dice la palabra del Señor que es tiempo de levantarnos del sueño, de estar preparados, de estar listos, de estar de alguna manera alerta, de estar despiertos, hermanos, porque nuestro Señor está cerca y nuestra salvación está más cerca que hace unos años que entregamos nuestra vida al Señor. Si en ese tiempo nos gozamos, hermanos, cuando entregamos nuestra vida al Señor, sabiendo que ahora éramos salvos, cuánto más nos tenemos que gozar ahora, porque nuestra salvación está más cerca que hace unos años que cuando creímos. Gloria al nombre de Jesús. Hebreos capítulo 10, verso 37 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, dice la Escritura. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Eso que hemos escuchado a través del tiempo que leemos en su palabra, hermanos, es una realidad. Son palabras fieles, son palabras verdaderas. ¿Sabe por qué? Porque fue nuestro Dios mismo quien lo dice en su palabra. Y cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, dice la Escritura. Sabemos que eso sin duda va a acontecer. La palabra del Señor nos dice en 2 de Pedro capítulo 1, versos del 1 al 10, escrituras muy conocidas por todos o la gran mayoría. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde están las promesas de su advenimiento? Y no es cierto que eso es lo que estamos viendo. Personas dicen, ¿dónde está eso de que dicen que el Señor venía? Mira cuánto tiempo ha pasado. Pareciera, hermanos, que esta palabra es para este tiempo, para este momento. Y como le dije, hermanos, esto no es exageración. Hay muchos predicadores, muchos hermanos que de alguna manera se dicen conocer la palabra de Dios, que han decidido no predicar estas cosas. Pero dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que tener cuidado con esas cosas. ¿Cuántos dicen amén?
Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde están las promesas de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, dice, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y que por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda sus promesas según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras de ella que en ella hay serán quemadas, dice la palabra del Señor. Así que no hay duda, hermanos, que el Señor va a regresar, porque Él dice que el Señor no retarda sus promesas según algunos las tienen por tardanzas. Nuestro Señor, hermanos, sin duda va a regresar. Pero algo que me llama la atención ahí, hermanos, dice que es paciente para con nosotros. Hermanos, yo he leído muchas veces ese verso, aún lo he hablado, hermanos, y usted lo ha escuchado y tal vez no lo sabemos algunos de memoria, hermanos, de que decimos que el Señor es paciente para con nosotros. Pero nunca había comprendido, hermanos, la magnitud de la paciencia de nuestro Dios. Hasta estos días pasados, hermanos, que estaba dando un estudio bíblico, algo me llamó la atención cuando estaba yo dando ese estudio bíblico, hermanos, de ver cómo realmente nuestro Dios es paciente con cada uno de nosotros. No hay duda, hermanos, de que nuestro Dios nos ama, hermanos, y todos mencionamos eso de la paciencia de nuestro Dios, hermanos. Eso es un hecho, lo mencionamos y lo dice la Escritura aquí. Mas Dios es paciente para con nosotros, dice la Escritura, o el Señor es paciente para con nosotros, porque dice aquí claramente, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hermanos, en la paciencia es donde me quiero enfocar, hermanos, en estos últimos minutos, que realmente, hermanos, vuelvo a mencionar, yo había leído esto y había visto y aún lo mencionaba, de la paciencia que Dios tiene hablando en cuanto a su venida. Pero en una ocasión, hermanos, como les decía que estaba dando el estudio bíblico, estaba, hermanos, hablando acerca del diluvio. La palabra del Señor, hermanos, allá en Génesis capítulo 7. Y aunque he leído muchas veces, hermanos, y no lo digo de ninguna manera como presunción, no, sino al contrario de mencionar algo que, a pesar de que leemos muchas veces la palabra de Dios, hay ciertas cosas ahí, hermanos, que muchas veces las pasamos por alto, que no nos damos cuenta de estas cosas. Y sabe, hermanos, cuando estaba leyendo estos versos, pude entender y comprender realmente el amor y la paciencia que Dios tiene para con su pueblo. Y hermanos, hablando ahí de Génesis capítulo 7, cuando se habla del diluvio, hermanos, hablando así honestamente, yo hubiera pensado, y tal vez porque había leído, no había notado algo así, hermanos, que cuando Dios de alguna manera manda a Noé a hacer el arca y está preparada, y entonces manda a traer los animalitos de 2 en 2, y usted sabe estas cosas, hermanos, de que los animales limpios iban a ir 7 parejas y de los otros solamente de 2 en 2, hermanos, y posteriormente iba a entrar su familia, y sabemos que Dios fue quien cerró la puerta y comenzó el diluvio.
dice la palabra del Señor, que entonces cuando esto sucede, nosotros pensamos que comenzó el diluvio, pero hubo algo ahí, hermanos, que me llamó bastante la atención, y es que lo leí con más tranquilidad, y me pude dar cuenta, hermanos, en ese momento de la gran paciencia que tiene nuestro Dios. Ahí en Génesis capítulo 7, hermanos, verso del 1 en adelante, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Todas, dice, también de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra, porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, él y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, dice la Escritura. Y podríamos pensar, pero ¿dónde podemos entender y comprender de la paciencia de nuestro Dios? Hermanos, nosotros podemos ver la paciencia de nuestro Dios en estas cosas, porque dice la Escritura que entró Noé con su familia, entraron los animales también ahí en el arca. Pero ¿sabe qué? El diluvio no vino enseguida, dice la Escritura, que pasaron 7 días, dice su palabra. Y cuando yo veía eso, hermanos, en el estudio bíblico, mi corazón de alguna manera se conmovía dentro de mí, hermanos, porque de alguna manera Dios había advertido a través de Noé de que estas cosas habían de suceder. Pero sabe, hermanos, dice la palabra del Señor que vinieron los animales y entraron en el arca, y entonces también su familia, y fue cerrada. Pero Dios esperó 7 días, dice la Escritura. Aún así, hermanos, nosotros hubiéramos pensado de momento que se cerró la puerta y vino el diluvio y todo comenzó. Pero no, hermanos, se esperó Dios 7 días. Hermanos, tal vez si la gente no creía, porque como leímos en Hebreos capítulo 11 verso 7, que Noé fue advertido de cosas que no se veían, a lo mejor la gente podía pensar, bueno, lo que Noé está diciendo nunca lo hemos visto, así que pienso que no va a suceder. Pero algo comenzó a suceder. Los animales comenzaron, hermanos, 1 a 1, tal vez ahí 2 en 2, a entrar en el arca, y vemos estas cosas, hermanos. Era para que la gente, de alguna manera, al ver esto sucediendo, hermanos, era algo anormal, era algo fuera de lo común. De repente ver que sí, como Noé había dicho, hermanos, los animales iban de 2 en 2. Ahora ellos ver que los leones, de alguna manera, hermanos, allí iban mansitos y entrando en el arca. Ahora las jirafas, tal vez de alguna manera, hermanos, bien derechitos ahí para entrar en el arca. Los elefantes, hermanos, todas estas cosas era para que de repente alguien pensara, creo que lo que Noé está diciendo es verdad. Creo que estas cosas que hemos oído a través de sus labios están sucediendo. Mira lo que está pasando, están entrando estos animales en el arca. Yo creo que deberíamos de pensar y reflexionar sobre estas cosas, pero la realidad es que no, Dios fue paciente. Siquiera tal vez con estas cosas alguien pudiera reflexionar, alguien pudiera entender, alguien pudiera comprender de estas cosas. Pero la realidad, hermanos, es que nadie pudo entender y comprender, porque dice la Escritura que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Pero de la paciencia de nuestro Dios no hay duda. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros vemos, hermanos, como el Señor a través de las Escrituras nos habla, por ejemplo, de aquella boda que fue preparada para su hijo, dice la Escritura, y vemos que manda a llamar a los convidados a las bodas. No quisieron venir, pero nuevamente manda a llamar. Hermanos, vemos la paciencia de nuestro Dios a través de las diferentes Escrituras. Yo creo que no hay duda, hermanos, vuelvo a mencionar de la paciencia de nuestro Dios. Y hay cosas, hermanos, que me conmueve cuando veo la palabra
palabra del Señor, porque algo que nosotros vemos también en cuanto a Sodoma y Gomorra, hermanos, que cuando los ángeles van y comienzan a hablar con Lot, le preguntan: ¿hay alguno más en este lugar? Hermanos, de alguna manera con la esperanza de que alguien más pudiera ser salvo en ese momento de las cosas que habían de suceder a Sodoma y Gomorra, porque dice en el verso 2, hermanos: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, hermanos, para de alguna manera sacarlo de ese lugar? Vemos como aún, hermanos, llega un momento en que salen y de repente Lot se queda parado, pero los toman de las manos y los sacan de ese lugar, porque hermanos, era necesaria la salvación para la vida de estos hombres. Pero vemos como nuestro Dios tiene paciencia para con cada uno de nosotros, y nuestro Dios nos ha estado advirtiendo, nuestro Dios nos ha estado hablando, hermanos. Vemos diferentes cosas aconteciendo y muchas veces parece que la gente no entiende, parece que las personas no comprenden, hermanos, que como dice la Escritura, es tiempo de despertarnos, de levantarnos del sueño, porque ahora estamos más cerca de nuestra salvación, hermanos, porque esa trompeta va a sonar. Claro que nuestro Dios es paciente, claro que nuestro Dios es bueno, claro que nuestro Dios es misericordioso, pero no hay duda, hermanos, de que esa trompeta va a sonar y muchos se van a quedar, porque cuando vemos, hermanos, también la parábola de las 10 vírgenes, usted se dará cuenta que hubo un lapso, un periodo de tiempo, hermanos, que las 5 vírgenes insensatas tuvieron el tiempo para hacer lo que tenían que hacer y no hicieron nada. Antes de eso prefirieron dormirse, hermanos, sabiendo que sus lámparas de alguna manera iban a escasear de aceite, que aunque estaban prendidas levemente, la realidad, hermanos, es que el aceite estaba disminuyendo, el aceite estaba bajando. Y entonces cuando ya se oye el clamor y dicen: aquí viene el esposo, se levantan y entonces se dan cuenta de la realidad de su situación en ese momento. Y como sabemos, piden aceite a las 5 vírgenes prudentes, pero dicen: bueno, no, para que no nos falte a nosotros, entonces vayan ustedes y busquen. Pero ya era demasiado tarde, porque cuando ellas fueron, entonces vino y entró el esposo y la puerta se cerró. Pero la realidad es que ellas tuvieron tiempo de prepararse, de hacer algo, y no lo hicieron. Nuestro Dios es paciente, nos da ese periodo de tiempo, hermanos. Muchas veces escuchamos la palabra y Dios hace saber a cada uno de nosotros que es tiempo de despertarnos, que es tiempo de levantarnos, que nuestra redención está cerca, hermanos. Nuestro Dios es grande y misericordioso, que nuestro Dios es bueno, nos advierte, nos hace saber. Pero es importante que cada uno de nosotros, hermanos, sepamos lo que estamos haciendo. Hablamos de las advertencias, pero ¿qué estamos haciendo con esas advertencias? Las estamos ignorando, hermanos, estamos pasando por alto. Muchas veces, a lo mejor mientras escuchamos el mensaje, nos gozamos y decimos: sí, ciertamente voy a cambiar, y ciertamente voy a hacer esto, voy a dejar de hacer aquello. Pero muchas veces, hermanos, personas siguen haciendo las mismas cosas. Pero yo creo que es tiempo, hermanos, de que nosotros veamos la realidad de las cosas que están pasando. Hermanos, sabemos que siempre ha habido guerras y rumores de guerras, como dice la Escritura, pero sabemos que estamos viviendo en un tiempo, hermanos, donde las cosas realmente están serias, están graves, hermanos. Si usted lo escucha, y muchas veces lo decimos y decimos: vea las noticias, y pareciera que son cosas como: sí, yo he escuchado eso. No, hermanos, es más que eso, es la misma palabra de Dios cumpliéndose para que nosotros estemos preparados para el sonar de esa trompeta. Gloria al nombre de Jesús. El problema, hermanos, no es que Dios no lo advierta. El problema es que cuántos de nosotros estamos listos, cuántos de nosotros estamos preparados para ese momento. Hermanos, es algo real, es una realidad de nuestra vida. Quiero que nos vayamos con eso en el corazón, hermanos. Yo creo que si estamos pensando en bautizarnos, si alguien está pensando en bautizarse porque no lo ha hecho, ya no es tiempo, hermanos, de estar pensando en que no estoy seguro. Hermanos, yo creo que tenemos que estar seguros, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Y dice la Escritura: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice su palabra. Yo creo que es tiempo, hermanos, de decidirnos servir al Señor más que nunca antes, porque entonces nos damos cuenta, hermanos, que el Señor viene pronto por su pueblo, que estas cosas, hermanos, están sucediendo, que estas cosas se están cumpliendo, que estas cosas de alguna manera, hermanos, nos advierten a nosotros, hermanos, que el Señor es fiel a su palabra, que el Señor cumple su palabra, que no hay duda
duda, hermanos, de que tarde que temprano esa trompeta va a sonar y todos nosotros, hermanos, si servimos al Señor, nos vamos a ir juntamente con Él. Hermanos, eso es un hecho, pero antes tenemos que hacer un análisis de nuestra vida, porque si bien, hermanos, la salvación es por gracia, también es una realidad, hermanos, que si alguien no está conforme a la voluntad de Dios, no piense, hermanos, que se va a salvar, porque la palabra del Señor dice claramente que no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. El que siembra para la carne segará corrupción, dice la palabra del Señor, mas el que siembra para el Espíritu, hermanos, tenemos una garantía, tenemos una seguridad, tenemos una confianza, hermanos, podemos estar tranquilos porque sabemos, hermanos, que nos vamos a ir con el Señor, que vamos a estar para siempre con Él, y que cuando estemos en aquel lugar vamos a pensar que bueno que nosotros nos preparamos, que bueno que nosotros estuvimos listos. Dios fue paciente para conmigo, Dios fue paciente para con mi familia. Gracias a Dios que escuché su palabra y ahora soy salvo. ¿Cuántos dicen amén? Pero estas palabras, hermanos, están cumpliendo. Estas palabras, hermanos, son una realidad. Usted llévese esto en su corazón, en su mente, hermanos. Estemos preparados para estas cosas. Las cosas cada día, usted escuche, se están poniendo de mal en peor en diferentes cosas, hermanos. ¿Y qué es esto? Sino el cumplimiento de su palabra. Escuchamos, hermanos, aviones rusos y acercándose ahí a las costas, hermanos, de Alaska. Estamos escuchando que ahora un buque de guerra con otros barcos están en dirección a Corea del Norte, que las cosas se están poniendo tensas, que Siria de alguna manera, hermanos, las cosas están más serias cada vez, que situaciones están complicadas. Ahora se empieza a señalar más a Israel y todas estas cosas, hermanos. Claro que nosotros podemos alegrarnos y podemos saber, hermanos, que de alguna manera entonces nuestra redención está cerca. Gloria al nombre de Jesús. Pero también, hermanos, hay otra cosa que nos tenemos que ir reflexionando y llevando en nuestro corazón, porque usted se acuerda que en días pasados yo le estuve contando acerca de un sueño que tuve y que yo veía que el Señor venía ya por su pueblo, y los que me escucharon decir esto recordarán, hermanos, que yo mencioné acerca de una ola que el Señor nos hacía saber que ya era el tiempo, y yo le mencioné de alguien que conozco en México y que él estaba ya predicando porque era necesario siquiera ganar un alma más, porque el Señor venía pronto. Esto yo lo estaba, hermanos, soñando, y cuando yo volteaba le mencionaba acerca de esa ola que venía grande. Y yo recordaba, hermanos, algunos familiares míos, 2 tías mías que están en California, y yo quería en mi sueño agarrar el teléfono y poderles testificar, porque yo sabía que el Señor venía y por lo menos había que ganar una alma más para que pudiera irse juntamente con el Señor. Y sabe por qué menciono estas cosas, y quiero, como dije antes, que nos llevemos esto en nuestro corazón, porque también me conmueve lo que los ángeles le dijeron a Lot. ¿Tienes aquí alguno más? ¿Hay alguno más? Hermanos, pensemos nosotros, cada uno de nosotros, si hay alguien más que necesita esta salvación. Muchas veces, hermanos, claro, hay mucha gente afuera y tenemos que predicar el evangelio y tenemos que hablar y todo eso, pero se da cuenta que muchas veces no solamente olvidamos a aquellos que están allá afuera, sino aún a nuestros propios familiares. Muchas veces, hermanos, ya no tomamos el tiempo para testificar, para hablar y decir estas cosas, aunque sabemos que son fieles y son verdaderas, y que el Señor dice: ciertamente vengo en breve. Y nosotros nos estamos olvidando cuando Dios, de alguna manera, a través de su palabra, nos dice: ¿tienes aquí alguno más? Hay alguien más que necesita esta salvación, porque lo que era necesario es salir de ese lugar por la destrucción que había de estar en ese lugar. Y muchas veces, hermanos, como mencioné, no solamente nos olvidamos de la gente de afuera, sino aún de nuestros propios familiares, de aquellos que necesitan escuchar este mensaje de salvación. Hermanos, yo creo que es tiempo de que nosotros no solamente nos preocupemos por nuestra salvación con temor y temblor, sino también por aquellos que todavía no son salvos, empezando de alguna manera tal vez por nuestros familiares. Y si hay alguien por ahí, testifíquele la palabra de Dios, háblele, hermanos, con amor, pídale a Dios gracia y sabiduría
sabiduría. Pídale a Dios que toque el corazón de ellos, porque esto es una realidad y el Señor viene pronto. Y no quisiéramos que nadie se quedara, hermanos, y el Señor tampoco, porque dice su palabra claramente, hermanos, que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es importante, es indispensable, hermanos, que Dios de alguna manera ponga esa carga en nuestras vidas y nosotros le pidamos al Señor esa carga en nuestra vida, que de repente hoy pensemos, hay alguien más a quien yo le pudiera hablar, a quien yo le pudiera testificar. No tenga temor, alguien decía allá en la convención nacional, no tenga temor de hablarle aún, hermanos, a personas que son intelectuales, a personas que de alguna manera tal vez piense usted que son superiores a usted, que de ninguna manera lo son. Hermanos, háblele a quien le tenga que hablar. Si es un abogado, háblele. Si es un doctor, háblele, decían allá en la convención, porque usted no sabe lo que Dios puede hacer. ¿Y por qué dicen esto, hermanos? Mire, sabe que hay un misionero, hermanos, que se apellida Niño. Él ha abierto grandes obras en diferentes países, hermanos. Este misionero, hermanos, algunos tal vez lo conocen, y vemos que ha hecho, hermanos, de alguna manera ha predicado el evangelio, ha abierto obras, ha estado apoyando pastores. Pero sabe, hermanos, hubo alguien que le habló la palabra de Dios, un hermano que tal vez ni siquiera hablaba muy bien, ni sabía tantas cosas de la Biblia, pero sabe a quién le habló: a un médico, a un doctor, hermanos, que es médico de profesión, que estaba en Canadá. Él estaba ejerciendo su profesión, como les mencioné, tal vez algunos ya lo conocen, y él estaba ejerciendo su profesión, pero cuando alguien le habló de esta palabra, él se convirtió. Dios está haciendo grandes cosas. No hay que tener temor de hablar de esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque cuando lo hacemos, hermanos, tenemos el respaldo de nuestro Dios y sabemos que una alma va a ser ganada por el Señor, y muchas veces no solamente una, sino almas, hermanos, van a venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ya no es tiempo de cerrar nuestra boca, ya no es tiempo de desechar estas palabras, porque el tiempo está cerca, dice su palabra. Ya no es tiempo de callar, es tiempo de testificar, es tiempo de hablar, es tiempo también de arreglar nuestras propias vidas. ¿Cuántos dicen amén? Es importante, hermanos, que cada uno de nosotros, si usted nos está visitando, piense en estas cosas que ha escuchado, que ha leído en la palabra del Señor. Lo que predicamos, lo que decimos, es que es la palabra de Dios, y estas cosas van a suceder. Y estoy seguro, estoy convencido, hermanos, de que nadie estamos aquí por casualidad. Dios quería que escucháramos esta palabra, y que Él de alguna manera nos advierte que ciertamente viene en breve. No estamos aquí por casualidad. Esta palabra, esta voz de Dios es para cada uno de nosotros, para que nos preparemos, hermanos, porque la trompeta va a sonar tarde que temprano. Vamos a ponernos de pie. El Señor dice claramente: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, dice su palabra. Yo creo que Dios, hermanos, nos hace saber a cada uno de nosotros que esto es una realidad, que esto va a pasar, y que no nos pase, hermanos, como la generación de Noé, que a pesar de que Noé estuvo predicando, pregonando la justicia, porque así dice la Escritura, pregonero de justicia, si bien el libro de Génesis no nos da detalles de cómo él estuvo predicando y estuvo hablando, lo que sí la palabra del Señor nos dice en el libro de Hebreos, que él estuvo pregonando. Y pregonar, usted sabe, no solamente es hablar así, no, es hacerlo de una manera para que la gente escuche. Y a pesar de eso, hermanos, la gente no atendió a las palabras de Noé. Pero no solamente eso, como mencionábamos, a pesar de que ellos pudieron ver cómo los animales entraban. Yo creo, hermanos, que de repente al ver esas cosas, algo tiene que causar en el corazón. Ya ver que las cosas que se estuvieron diciendo se están cumpliendo,
Eso nos tiene que de repente hacer pensar. Creo que esto es una realidad. Creo que esto va a acontecer. Pero lamentablemente, hermanos, las escrituras nos dicen que de la generación de Noé no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, a pesar de la situación. Aún los yernos de Lot les pareció como que se burlaban, dice la escritura. Y yo quiero que me ponga atención, hermanos, porque Dios a esta congregación ha dado sueños de que Él viene pronto. Hemos oído los testimonios. Hemos oído de alguna manera, hermanos, cómo Dios ha hecho sentir. Dios ha hablado. Dios nos ha advertido. Pero ¿qué estamos haciendo con eso? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Muchas veces estamos ignorando solamente la advertencia de Dios. Pero dice la escritura que hoy es tiempo, hermanos, de levantarnos de ese sueño. De verdad que hagámoslo con todo nuestro corazón. Vengamos a este altar y hablemos un momento con el Señor. Este altar está abierto. Es Dios que nos habla estas palabras, hermanos. Es Dios